Hola, muy buenas. En primer lugar, feliz año 2025. Bienvenidos a MD Oposiciones. En este primer vídeo del canal vamos a empezar a analizar el título preliminar de la Constitución española, que como sabemos consta del artículo 1 al 9. En el primer artículo se dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Recordatorio: ¿cuáles son los poderes del Estado? Pues el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. En el artículo 2 se dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Aquí es importante de relucir que hay indisolubilidad de la unidad de la nación, es decir, en principio pues tienen que estar unidas. Se reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. En el artículo 3 es que el castellano es la lengua española oficial del Estado, es decir, estemos donde estemos, España, donde se tiene que hablar, o sea, cualquier sitio se tiene que hablar español mínimo. Luego también menciona que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. ¿Por qué? Porque si estás aquí te tienes que relacionar con las administraciones públicas, pues mínimo tendrás que utilizar el castellano, por eso tienes el derecho a usarla, porque puede ser que estés en Cataluña y tengas que saber catalán, o en el País Vasco que tengas que saber vasco, en el sentido de tienes que saberlo o no, pero seguramente lo sepas si vives ahí durante muchos años, pues tienes el derecho a usar una de las dos, pero tienes el deber de conocer el castellano. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, como he mencionado anteriormente, con el País Vasco y con Cataluña, por ejemplo, de acuerdo con sus estatutos. Importante que esté reflejado sus estatutos, que seguramente lo estén todos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural y será objeto de especial respeto y protección. En el artículo 4, la bandera de España está formada por 3 franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Esta mi recomendación es que os pongáis ahí una bandera, es lo que hice con mi primera constitución, o la dibujéis vosotros. Por favor, no os confundáis los colores, porque estáis ahí con 1000 cosas en la cabeza, y dibujadla bien, que todo el mundo la sabe, pero bueno, por lo de la doble anchura del amarillo. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y sus actos oficiales. Esto me gustaría mencionar que sí que os fijéis cuando veáis que tiene además un protocolo, que va primero la de la Unión Europea normalmente, luego la de España, luego la de la comunidad autónoma. Si hay más casos, pues os podéis ir fijando si veis alguna por ahí. El artículo 5 dice, y este es el más sencillo de todos: la capital del estado es la Villa de Madrid. La villa, pues bueno, porque imagino que hace años se decía así y es más cómodo, pero todo el mundo sabe que la capital es Madrid. Espero. El artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, es decir, debe haber más partidos políticos en el sentido de más ideologías para poder, digamos, cubrir las diferentes necesidades de la población. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Aquí importante, participación política también. Su creación, el de los partidos políticos, su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Aquí voy a subrayar esta parte para tenerlo en cuenta y por favor analizad muy bien el artículo 6 y 7 porque sí que tiene algunas similitudes y a veces intentan intercambiar una parte de otra a ver si sabéis perfectamente cada artículo. El artículo 8. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica, esto es importante, ley orgánica, para que no esté muy metido en el derecho, que sepáis que hay ley ordinaria y ley orgánica, pues ley orgánica es como coge materias como más difíciles de regular o que son más importantes y por tanto tiene una metodología diferente a la ley ordinaria, pues las Fuerzas Armadas tienen que tener una ley orgánica que regula las bases, por lo menos las bases, de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Es decir, por ejemplo, que cumplan los principios, los valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, aunque el pluralismo político aquí no tenga que ver. Artículo 9 y último de este título preliminar. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Es decir, en principio todos estamos sujetos. El que viva en España y en principio los poderes públicos también. Eso es lo que dice la Constitución. Y al resto del ordenamiento jurídico en principio no hay desigualdad. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esto es importante. La Constitución garantiza el principio de legalidad. ¿Qué significa el principio de legalidad? Pues que tenemos que regirnos por lo que diga la ley. Jerarquía normativa, que tenemos, por ejemplo, primero la Constitución, luego las normas con rango legal, luego si acaso algún reglamento, tenemos que cumplir que no se van a chocar entre sí, o sea, que una ley no contradiga la Constitución española, que a un tratado que firmemos no contradiga la Constitución española, todo eso tiene una jerarquía. La publicidad de las normas, es decir, que no sean secretas, que estén publicadas en algún sitio para que se haga conocimiento más o menos común, como es en el BOE, pues que se pueda difundir, que se pueda conocer para poder no incurrir en esos delitos, en esas faltas, en lo que sea. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Sé que si alguien no es de derecho, le doy irretroactividad, le suena chino. Pues bien, es muy fácil, es que no afecta al pasado. Yo en este momento he salido a la calle y no me he dado cuenta que era el 15 de marzo de 2020 y no se podía salir a la calle no sé dónde, muy lejos, hacer no sé qué, irme a una fiesta porque no he mirado las noticias, pues sí que, por ejemplo, en principio había ya como un cauce de que no se podía salir. Sin embargo, hago algo ahora y mañana hacen una ley como que lo que he hecho yo ahora no está correcto, en principio no me pueden penar. En principio no, es que no me pueden como penalizar por algo que no estaba legalizado en ese momento, que no era legal, que no estaba publicado en algún sitio, no afecta al pasado, a no ser que sea favorable. En ese caso sí que podría porque se da el principio de que lo favorable sí que puede afectar hacia atrás porque de alguna forma te quita la carga penal, civil, de cualquier tipo que pueda haber, pero es más en casos yo creo penales. Bien, seguridad jurídica, esto es muy importante, que haya como de alguna forma que se cumplan siempre los mismos parámetros, que se lleve a cabo, que no cambie mucho para que podamos saber cómo va a actuar. Si yo, por ejemplo, cometo X delito que tiene unos meses, una multa de 100 euros, por ejemplo, me voy con el coche y me pasa un radar, he ido a más de 50, pues que sé que más o menos me va a poner un precio de la multa. No me va a poner 2.000 euros, 3.000 euros, eso es la seguridad jurídica. Que siempre haya como repetición de sucesos para que la gente sepa a qué atenerse. Responsabilidad. Esto se refiere sobre todo a la responsabilidad de los poderes públicos y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, no pueden
actuar de forma impredecible. Y bien, hasta aquí este primer artículo. Espero que se haya entendido lo máximo posible. Por favor, cualquier sugerencia, decídmela y continuamos con los siguientes. Vaya bien, adiós.